Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas, un espacio donde hablamos acerca de los cambios que vivimos las mujeres en la perimenopausia y en la menopausia, y en el que entregamos tips y recomendaciones de expertos para poder enfrentar estos cambios de la mejor forma. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se conversa poco, pero que es muy importante: la insuficiencia ovárica precoz, también conocida comúnmente como menopausia precoz. Esta es una condición que afecta a las mujeres antes de los 40 años, con implicancias profundas en su fertilidad, en su salud de los huesos, en la salud cardiovascular y también en su salud emocional, y que lamentablemente muchas veces las mujeres que la padecen la viven en soledad y en silencio. Para poder entender mejor qué es, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen y cómo poder vivir plenamente con este diagnóstico, hoy me acompaña la doctora Daniela Capella. Daniela es ginecóloga, ella es subespecialista en ginecología infanto-juvenil, es diplomada en endocrinología ginecológica y menopausia, se formó en la Universidad de Chile y actualmente es académica de esa casa de estudios, y es también hoy día la actual presidenta de la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia. Bienvenida, Daniela, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Pilar, muchas gracias por la invitación. Siento muy honrada de que me hayas elegido para un capítulo de tu podcast. Yo estoy muy honrada de que tú estés aquí con nosotros hoy día. Para partir, me gustaría si nos pudieras contar brevemente por qué decidiste dedicarte a la ginecología. ¿Qué fue lo que después te llevó a elegir la ginecología infanto-juvenil y luego que decidieras continuar tu formación en el área de menopausia? Desde chica como que jugaba al doctor con mi abuelo, que era médico, y la verdad quizás siempre tuve un interés, pero ya como en primero medio me acuerdo que me empecé a interesar más, y como que dije en primero medio que ya quería estudiar medicina. Y sobre todo me gustaba mucho genética, que lo veíamos en el colegio. Y entré a medicina pensando que quería ser genetista, lo cual no tiene nada que ver con mi interés que fue apareciendo después. Y cuando, no sé, la primera vez que me puse a pololear, mi mamá me llevó a la ginecóloga, que fue una ginecóloga infanto-juvenil que es maravillosa, que es la Andrea Chilling, y que yo me enamoré de su atención y me gustó tanto cómo me sentí, las cosas que conversamos, y dije, uy, yo quiero hacer esto. Y me fui como con la idea de que quería ser ginecóloga infanto-juvenil. Y me metí a ginecología, después a la especialidad, pensando en eso, pero en el camino también me fui enamorando de otros temas, sobre todo el tema de la anticoncepción era como que el que más me gustaba. Así que bueno, terminé mi especialidad en ginecología. Años después empecé a hacer la subespecialidad en ginecología infantil y de la adolescencia, y en el camino me pidieron que hiciera como una guía online, un curso online para médicos y matronas de la atención primaria de menopausia, de climaterio, y yo no sabía tanto y tuve que estudiar muchísimo para poder desarrollar el curso. Era un curso largo, me tomó meses hacerlo, y luego dije, qué entretenido esto, y que tampoco podía abandonar todo el conocimiento que había aprendido, porque la verdad es que en la época que yo hice la ginecología, no era la beca, no era tanto lo que aprendíamos. Entonces yo creo que yo no salí sabiendo tanto, pero con eso que hice siento que aprendí mucho, y ahí dije que me encantaba ese tema y que también lo iba a tratar, y al final termino hoy en día viendo mujeres en sus etapas tempranas y también en sus etapas más tardías, siempre como enfocándonos en la atención que también tiene que ver harto con las hormonas, porque son de los dos lados, hay harta cosa hormonal, por así decirlo. Sí, pues están ahí muy relacionados, así que tú tienes ahí presencia en los dos extremos de nuestra vida reproductiva. Yéndonos al tema de hoy, hablemos de menopausia precoz, y quiero
que partamos hablando acerca de la terminología de esta nueva, o quizás ya no tan nueva, que ahora, ¿no es cierto?, nosotros le llamamos insuficiencia ovárica precoz o insuficiencia ovárica prematura. ¿Por qué se hizo este cambio de nombre, de terminología, y si es importante, piensas tú, o no es tan importante? Yo creo que es muy importante porque la verdad es que nosotros hablamos de menopausia precoz o temprana a las mujeres que tienen su última menstruación de la vida entre los 40 y 45 años. Y eso, si bien también tiene un impacto, el impacto de tener nuestras últimas menstruaciones antes de los 40 años en la salud es mucho mayor. Entonces se hizo este cambio que ha pasado por muchos nombres, ¿ya? En algunos momentos se llamaba falla ovárica primaria, falla ovárica prematura, y se fue cambiando a insuficiencia, primero porque no siempre esto es una falla para siempre. O sea, existe un porcentaje de mujeres que hasta se habla de un 25% al comienzo del diagnóstico en que igual siguen teniendo un poco de función en los ovarios, y hasta un 5% que se puede embarazar en los primeros años desde el diagnóstico, el segundo año desde el diagnóstico. Entonces no podemos hablar de falla. En el fondo es una insuficiencia, es como que no está funcionando bien, pero en algunos casos podría haber un poco de función. Y también anteriormente se ocupaba el nombre de que era falla ovárica primaria, aludiendo a que el problema estaba en el ovario, pero la verdad es que no siempre es como primario del ovario, sino que puede venir de afuera, como que haya algo que le haya hecho daño al ovario por fuera, como por ejemplo una quimioterapia, sacar el ovario de frentón por alguna patología. Entonces, el término actual es insuficiencia ovárica prematura o precoz. Sí. Bueno, y también muchas mujeres con este diagnóstico, que hoy en día tenemos un grupo de mujeres que son más informadas, que buscan saber acerca de su diagnóstico, y ellas mismas dicen, mi diagnóstico es insuficiencia ovárica precoz. Llegan ellas con eso, más que diciendo que tienen menopausia precoz. Bueno, por supuesto hay de todo, y tampoco es tan importante, y yo considero que cada mujer le puede llamar como a ella le plazca, no tiene mayor importancia en ese sentido, al menos. ¿Cuál es la principal diferencia entre la insuficiencia ovárica precoz o menopausia precoz y la menopausia natural, que llega a la edad promedio, ¿no es cierto?, peri 50 años? Fundamentalmente la diferencia va a tener que ver con las consecuencias que esto implica para una mujer en su salud en todas las dimensiones. ¿Ya? O sea, una mujer que tiene su menopausia a la edad habitual, si bien hemos escuchado los otros capítulos que tiene riesgos cardiovasculares, de osteoporosis, cognitivos, etcétera, cuando esto ocurre antes de los 40, esto es mucho más impactante. O sea, además que vamos a estar muchísimo más tiempo sin esta exposición beneficiosa que nos dan los estrógenos que produce el ovario. Entonces hay un impacto mucho mayor en la salud y también en otros aspectos, como quizás no logramos terminar los deseos de hijos que teníamos. Así que yo lo veo fundamentalmente por ahí, y también que muchas veces hay que buscar causas porque si bien no siempre las vamos a saber, pueden haber causas que estén por detrás de esto, como es algo que es más temprano y que igual habría que revisarlo. Cuando yo llego a mi menopausia, una edad normal, yo no busco una causa porque es como lo normal que ocurre. ¿Y cuáles son esas causas más frecuentes de menopausia precoz o de insuficiencia ovárica precoz? Lo más importante que quiero que se lleven a la casa es que la gran mayoría de las veces no vamos a encontrar una causa aunque la estudiemos. O sea, se describe entre un 70 y 90% de las veces que aunque yo haga el estudio que tenemos disponible, no encontremos una causa. Aún así existen causas, obviamente, conocidas como algunas causas genéticas, ya como el síndrome de Turner, por ejemplo, y también existen causas autoinmunes, que es cuando en el fondo el cuerpo ataca alguna glándula del cuerpo y hace que deje de funcionar, u otras partes.
pero en general en este caso sería que atacara el ovario. También existen causas como más de afuera, ¿cierto? Como quirúrgicas, que te tengan que sacar el ovario, que recibas una quimioterapia, entre otras cosas. Pero finalmente, y las otras son causas ya más desconocidas, ¿cierto? Y causas genéticas que probablemente ni sabemos que existen, y ahí probablemente se puede ir un porcentaje importante de las causas que finalmente no conocemos. Y en el caso de tu experiencia con tus pacientes, ¿qué es lo que más te toca ver de las causas? Lo más frecuente es no encontrar una causa siempre, ¿ya? Pero cuando encuentro una causa, como yo veo harto infanto juvenil, que probablemente es distinto a lo que te pasa a ti, tengo varias pacientitas con síndrome de Turner. Si tú me preguntaras cuál es la causa más frecuente que yo veo, es esa. ¿Y si nos puedes contar en qué consiste un poquito el síndrome de Turner? El síndrome de Turner es una alteración en los cromosomas en que no está totalmente un cromosoma X. Puede ser que no, porque las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Entonces, en el síndrome de Turner puede faltar un cromosoma X entero o una parte de ese cromosoma. Y eso provoca varias alteraciones. Dentro de la más como relevante en este aspecto es que hay una baja reserva ovárica. Entonces estas niñas nacen con muy pocos huevitos en sus ovarios y se acaban muy pronto, y muchas no alcanzan a tener ni siquiera un desarrollo de pubertad. Algunas alcanzan a tener pubertad, pero no se termina y no alcanzan a tener su primera menstruación. O también algunas alcanzan esa menstruación, pero se acaba pronto. Y también se asocia a otras cosas como malformaciones en el corazón, talla baja. Entonces, es una causa que hay que, en general, cuando son menopausias, insuficiencias ováricas muy tempranas, siempre hay que intentar de descartarlo, ¿ya? Y otra causa que también es frecuente, Pili, es que también veo harto, pero ya son mujeres mayores, son que les hayan tenido que extirpar los ovarios por alguna causa o que hayan recibido quimioterapia por alguna causa. Probablemente esa causa va a ir en ascenso hoy en día. Bueno, ahí se ve como el contraste también de como los grupos de mujeres que vemos, claro. Tú llevas, ¿no es cierto?, hartos años viendo mujeres más jóvenes, adolescentes. Yo llevo muchos años ya viendo mujeres ya en el periodo más, o sea, de menopausia ya de frentón. Y yo creo que cada vez estoy viendo más, y tengo muchas pacientes en control, que la causa de su insuficiencia ovárica fue el resultado de un tratamiento oncológico, claro. Ya sea que a veces mujeres quizás que jóvenes tuvieron como leucemias o linfomas, que son cánceres que a veces requieren como quimioterapia, que son tratamientos que claro les salvan la vida, pero también afectan los ovarios y hacen que estos dejen de funcionar precozmente. Muchas con cánceres ginecológicos, de ovario, de útero, que han tenido que extirparle los ovarios. También cada vez mujeres jóvenes con cáncer de mama agresivos, que han requerido también tratamientos que a su vez son agresivos. Así que probablemente cada vez vamos a ir viendo más de estas pacientes como sobrevivientes de distintos tratamientos de cáncer. No sé si necesariamente porque sobreviven más, pero porque hoy en día los mismos oncólogos tratantes están preocupados de la calidad de vida y ellos instan a las pacientes a consultar, y también son más informantes, ellas mismas están buscando información, así que ese es un tema que va evolucionando ahí día a día. ¿Cuáles son los síntomas o cambios más comunes que puede percibir una mujer que pueden estar indicando que ella está partiendo con una insuficiencia ovárica precoz o menopausia precoz? El cambio más importante es el tema de los ciclos menstruales, o sea, que se vayan alejando las menstruaciones unas con otras. Y también existe la posibilidad, ojo, en adolescentes que nunca les ha llegado su menstruación después de los 15 años, por ejemplo, o que a los 13 años todavía no inician un desarrollo de sus mamas, por ejemplo. En esos casos también es una señal de que podría haber un problema que hay que estudiar, ¿ya? Entonces, en las mujeres que ya empezaron sus menstruaciones, yo diría que lo más frecuente es
que no menstruen más o que menstruen muy alejado. O sea, que pasen 2 o 3 meses entre una menstruación y otra. Eso es lo más frecuente. Y dependiendo un poco de la edad, sí también pueden aparecer síntomas que son los mismos de la menopausia, ¿ya? Yo creo que uno asocia más esto de tener bochornos, la sensación de calor repentina o de tener transpiración, como un síntoma que es de la menopausia, pero hay algunos que nosotros no asociamos que son de eso, como por ejemplo que yo empiece con olvidos frecuentes, a que me cueste concentrarme, que empiece a tener problemas para dormir, dolores musculares, menor lubricación en la actividad sexual. Esos son también síntomas, ¿ya? Pero fundamentalmente si nosotras estamos con una alteración en la menstruación, y además se asocia con bochornos, yo creo que eso es como para ir a consultar. Bueno, en realidad, cuando hay una alteración del ciclo menstrual debemos consultar, ¿ya? Pero quizá también tener esta idea de que no siempre van a presentar síntomas además del tema de las menstruaciones. Así que es un diagnóstico que siempre hay que buscar. Si nosotros lo conversamos y antes de partir nuestra conversación de la experiencia, ¿no es cierto? Tú que quizás en mujeres más jóvenes contabas que a veces te pasaba que tenían muy pocos síntomas, y en mi experiencia quizás en mujeres como en promedio mayores tienden a haber más, y es a veces casi que puede ser problemático para nosotras que no tengan síntomas, porque a veces eso hace que tengan menor adherencia a los tratamientos, porque como aparte de que no tienen menstruaciones, no sienten nada, entonces no ven tanto la necesidad de la otra que quizás lo está pasando mal y siente que la hormona o el tratamiento le ayuda a estar mejor. Así que es un poquito como ahí... Claro. Igual también, que lo habíamos conversado, que cuando son tratamientos que sacan los ovarios, ahí es más abrupto el cambio, ¿ya? Entonces yo pasé de tener un ovario que producía estrógenos normales a no tenerlos. Y ese cambio tan brusco sí es casi imposible que no dé síntomas, ¿ya? Ahora, porque piensen que lo otro es que va disminuyendo en general de forma progresiva, lentamente, mientras que en este caso lo sacamos de un momento para otro. Entonces esos casos sí en general dan más síntomas. Yo tengo ahí la misma visión que tú. Si una mujer sospecha ella o sospechamos nosotros que tiene una insuficiencia ovárica precoz, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Nosotros confirmamos este diagnóstico con un examen de sangre, que es una hormona que se produce en el cerebro, que es la que estimula al ovario a funcionar. Entonces, como el ovario no está funcionando, esta hormona del cerebro dice, ya, pues, ovario, por favor, produce algo de estrógeno. Entonces se eleva, porque dicen, no me responde, así que tengo que mandar más señal, ¿ya? Y esa hormona es la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH, se eleva sobre niveles que son totalmente fuera de lo habitual para una mujer en que su ovario está funcionando, ¿ya? Dependiendo de quién te diga, qué sociedad diga, puede ser incluso en una sola toma, pero habitualmente, por lo menos yo me inclino todavía por repetir una segunda vez, si bien ya nos orientamos a que si ya hay una elevada sobre ciertos niveles que ya son bien importantes, de repente para poder confirmar este diagnóstico que es como es como para largo plazo, tomar una segunda. Y ahí en general con dos de estas hormonas elevadas hacemos el diagnóstico. Sí, también ahí siempre va a primar, ¿no es cierto?, nuestro criterio clínico de cuántas necesitamos para la confirmación. En tu experiencia también, ¿no es cierto?, de todo lo que tú has estudiado este tema, ya que nosotras dos, este es un tema que hemos estudiado mucho, ¿cómo impacta a las mujeres que presentan este diagnóstico el tener esta condición? La verdad es un diagnóstico difícil de recibir, ¿ya? Hay mujeres que es como sentir que envejeciste antes, por así decirlo, y probablemente en lo que más hay un impacto es en cuando las mujeres no han logrado tener la cantidad de hijos que querían tener, ¿ya? Eso, y eso es lo que veo yo también, que es algo que molesta, o sea, como que es algo que incomoda mucho, como también
este tema de sentir que como que envejeciste mucho antes, po. Entonces, además los síntomas que pueden provocar son incómodos si no los tratamos, entonces también influye en ese sentido. Si es que altera a veces la esfera sexual porque baja la libido, porque baja la lubricación, también puede tener un impacto en ese sentido. O sea, el impacto emocional de este diagnóstico es súper importante. Y tú lo mencionaste quizás como rápidamente hace unos minutos, pero ¿qué otros impactos o consecuencias tiene en la salud, además de la fertilidad, el diagnóstico de insuficiencia ovárica precoz en las mujeres? Estas consecuencias que yo voy a decir ahora probablemente es lo más importante, por lo cual las mujeres que tienen esto tienen que consultar y ser tratadas lo antes posible, ¿ya? Que son los mismos problemas de la menopausia, pero que ocurren tanto antes que esta baja exposición a estrógeno nos van a provocar tener una predisposición a enfermedades mucho mayor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos problemas de salud cardiovascular. Las mujeres que tienen este diagnóstico y no se tratan tienen más riesgos de tener infartos al corazón, accidentes cerebrovasculares, mucho más jóvenes incluso, ¿ya? También tenemos un riesgo de osteoporosis que es muy relevante, ¿ya? Y que claramente predispone a que se fracturen mucho antes de tiempo. También existe un riesgo de un deterioro cognitivo y de aumento de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y además, los otros son síntomas que claramente van a afectar a nuestra calidad de vida, ¿cierto? Como todos los síntomas que hemos conversado, los bochornos, quizás la parte de fertilidad, ¿cierto? De función sexual, todo esto también va a influir, pero probablemente nosotros como médicos estamos pensando harto en prevenir estas complicaciones cardiovasculares, osteoporosis cognitiva, cuando decimos que sí o sí hay que tratarse. Porque como tú dices, hay mujeres que puede que no tengan síntomas o que puede que ya tuvieron los hijos que querían tener y digan, ya entonces no filo, ya fue. Pero la verdad es que no, porque si no vamos a tener, incluso está descrito, una mayor mortalidad. O sea, las mujeres con insuficiencia ovárica prematura que no se tratan se mueren antes, se mueren más. Entonces, claro, por eso ahí va la importancia de siempre acudir. Sí, pues esa es como nuestra bandera ahí de lucha, la motivación justamente para buscar, tratar, visibilizar esta condición en las mujeres, en los profesionales de la salud, en todos en realidad. Y yéndonos a lo que es el tratamiento. ¿Qué alternativas de tratamiento hay? ¿Siempre hay que usar terapia hormonal? Si nos puedes contar un poco. Ya, entonces el tratamiento siempre vamos a incluir las medidas generales que son sin medicamentos, ¿ya? Que tiene que ver con el estilo de vida, ¿cierto? Una alimentación saludable, no fumar, realizar actividad física y también el consumo de lácteos que tiene que ver con el calcio, ¿ya? Como tengo una predisposición mayor a tener osteoporosis, tengo que preocuparme de mantener mis niveles, o sea, el consumo de lácteos bien para poder obtener el calcio necesario en la dieta, ¿ya? Y si es que no va a ser suficiente, entonces tengo que agregar algún suplemento para que sí sea suficiente, ¿ya? Y con respecto al tratamiento con medicamentos, lo primero que voy a hacer como un paréntesis es que al momento del diagnóstico, si es que este fue reciente, ¿ya? Se puede hacer una derivación a medicina reproductiva para intentar evaluar si es posible lograr un embarazo, ¿ya? Y eso se tiene que hacer en general cuando uno ha pasado 1 año, máximo 2 desde el diagnóstico, en que todavía existe alguna posibilidad de lograr un embarazo, ¿ya? Entonces eso también es algo que hay que tener presente, de que si yo estoy muy cerca al diagnóstico, puedo intentarlo sin ninguna certeza, obviamente, de que va a ser algo necesariamente que va a dar resultado, pero sí existe esa posibilidad.
con nuestros propios huevitos, porque también existe la opción de que si yo quiero ser mamá y tengo insuficiencia ovárica, se puede acceder a la donación de óvulos, ¿ya? Pero con nuestros propios huevitos podría ser posible muy cercano al diagnóstico, ¿ya? Por otro lado, entonces, viene lo más importante, que son las hormonas, ¿ya? La terapia hormonal que la vamos a dar con estrógenos, ¿sí? Que es lo que probablemente han escuchado en todos estos capítulos excelentes que hemos escuchado anteriormente, en que se hace un tratamiento con estrógeno, pero en esta oportunidad este estrógeno es en mucha más dosis que la que se ocupa en una terapia hormonal común, ¿ya? Porque en el fondo, intentando hacer un símil como de que en este momento probablemente la mujer también tenía más estrógeno que lo que tenía cuando se fue la menstruación a una edad habitual, ¿ya? Y si es que hay útero, también tenemos que acompañar esta terapia de algún tipo de progesterona, ¿ya? Que puede ser por vía oral, también puede ser en un dispositivo intrauterino, pero en el fondo esas son las dos cosas primordiales. ¿Y qué beneficios tiene la terapia hormonal para este grupo de mujeres? O sea, el beneficio es invaluable, o sea, es una cosa que no puede no estar, ¿ya? Este beneficio, o sea, tenemos que tener esta terapia, ¿ya? Y es que disminuye todos los riesgos que yo les comenté, ¿ya? O sea, disminuye el riesgo de osteoporosis, el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo, disminuye los síntomas, obviamente, mejora la calidad de vida, disminuye la mortalidad y por otra parte también mantiene el útero como en un buen ambiente para eventualmente, si yo quiero hacer un tratamiento de fertilidad, poder recibir un embrión o en el fondo poder acceder a estos tratamientos, porque si no el útero también se va achicando, va disminuyendo en el fondo la estrogenización que tiene el útero y también es más difícil si yo más adelante quisiera hacer un tratamiento de fertilidad. Sí, pues ahí si uno deja pasar demasiado tiempo se hace más complejo. Y me gustaría si nos pudieras comentar acerca de los riesgos reales que pudiera tener la terapia hormonal y quizás alguna apreciación tuya de por qué muchas mujeres todavía le tienen tanto miedo a la terapia hormonal. Yo pienso que el riesgo es en general el tema del cáncer, ¿cierto? Que nos dé un cáncer. Y la verdad es que la terapia hormonal, cuando es llevada con un seguimiento, estos riesgos son mínimos, ¿ya? Porque probablemente el riesgo que más nos llama la atención es el tema del cáncer de mama, pero si es que desde la edad que corresponde hacer mamografías, yo llevo mi mamografía al día, si es que hay alguna alteración la voy a detectar de forma temprana. Y las mujeres que no tienen un antecedente personal de cáncer de mama tampoco tienen una contraindicación de usarla, ¿ya? Entonces, que dentro de los riesgos de esta terapia también está el tema como de tener un accidente cerebrovascular, un infarto cuando está mal indicada, no habitualmente. O sea, si yo la dejo a una mujer que es sana previamente o que tiene enfermedades que están muy bien controladas, esta terapia no es riesgosa, ¿ya? Entonces, nosotros llegamos en esta patología en particular, en mujeres habitualmente sanas, o sea, son mujeres jóvenes. Entonces, si yo dejo esta terapia, en general, los riesgos van a ser mínimos y los beneficios van a ser invaluables, como dije, o sea, son demasiados. Y claro, en relación a lo mismo de la mama, que es una de las principales preocupaciones de las mujeres, ¿no es cierto? Siempre nosotros le comentamos que la evidencia hasta ahora tampoco ha mostrado que cuando uno se hormonas antes de los 50 años ni siquiera aumenta un poquitito el riesgo. Entonces, es como que, decirlo de manera como muy, muy simplística, que la mama tenía derecho a estar expuesta a estrógenos por más tiempo. Claro. Y como acá dejó de estarlo, las dosis que nosotros usamos, si bien hablamos, ¿no es cierto?, de dosis que son más altas, igual es menos de lo que producía el propio cuerpo de manera natural. Entonces esa mama finalmente va a estar expuesta a menos estrógeno hasta los 50 años que lo que habría estado expuesta si no ocurriera la insuficiencia ovárica. Así que qué buena comparación, me encantó. Es bastante, sí. Nosotras, bueno, tú también, ¿no es cierto?, uno busca ahí como ciertas maneras de explicar
divulgar y entregar la información para que las mujeres puedan estar tranquilas. Información siempre, por supuesto, basada en ciencia, como somos nosotras también. ¿Alguna recomendación en particular que le hagas a tus pacientes como en cuanto a estilo de vida, aparte de lo que comentaste? Yo creo que fundamentalmente son esas. Y también algo que me interesa mucho es siempre ofrecer un acompañamiento psicológico si es que tienen la posibilidad, ¿ya? Porque obviamente eso también impacta en nuestra calidad de vida. O sea, si no lo estoy pasando bien, poder acceder a alguna terapia que nos ayude y también a grupos de apoyo que hoy en día también existen en Chile. A mí me ha tocado ver de todo en cuanto a las experiencias de mujeres con insuficiencia ovárica precoz, en los caminos que les ha tocado recorrer hacia su diagnóstico y lo disconformes que muchas de ellas están sobre cómo nosotros los médicos les hemos entregado a veces la información en forma brusca o poco empática, a veces minimizando todo el impacto emocional que puede tener el diagnóstico, y eso con implicancias como muy negativas, como que quizás muchas de estas mujeres no hayan querido volver a consultar, a veces por varios años, con el consecuente retraso del inicio del tratamiento que, como tú mencionas, es tan importante. Si una mujer tiene una insuficiencia ovárica precoz o menopausia precoz o piensa que la tiene, ¿dónde debería ella consultar en primera instancia para que ojalá buscar tener una experiencia lo más positiva y lograr un acompañamiento adecuado? Yo creo que ahí el profesional de la salud es el ginecólogo, la ginecóloga, y que ojalá sea alguien que sepa de menopausia, de climaterio. Probablemente las personas que se dedican a este tema van a estar entrenados en poder diagnosticar y poder tratar adecuadamente una insuficiencia ovárica. Sí, bueno, y ahí tú, yo, otros colegas, ¿no es cierto?, estamos siempre trabajando, tratando de visibilizar esta condición para que ojalá también todos los profesionales de la atención primaria de salud que ven a un porcentaje altísimo, al mayor porcentaje de nuestras mujeres también, ¿no es cierto?, tengan esta condición en el radar para que puedan identificarla y derivarla de manera oportuna. ¿Algún comentario que tengas acerca de quizás de cómo ciertas como comunidades de apoyo pueden apoyar a las pacientes? Sí, en Chile hay una fundación que es de mujeres que han tenido este diagnóstico, que es la Fundación Respuesta. Así que ahí los invito también a buscar información, tienen un Instagram. Sí, una de las fundadoras de la Fundación Respuestas, Isabel Farías, que ella estuvo con nosotras sí. en un capítulo previo aquí de invitada hablando acerca de su propio proceso y de como orígenes y objetivos de la fundación. Ellos, claro, tienen su Instagram, que antes también se llamaba Menopausia Precoz, y hay otras organizaciones, está una internacional que tiene contenido en español que se llama Daisy, como Margarita en inglés, Network. Y en mi experiencia, para muchas mujeres han sido muy importantes estas comunidades y agrupaciones. Estas son mujeres que, sí, claro, esto les ocurre peri 30 años o peri 20 años, comparándose con sus pares están muy solas porque claro. Sus pares mujeres están viviendo otros procesos, anticoncepción, búsquedas de embarazo, y están en esto. Entonces creo que es muy importante en el proceso de sanación el poder quizás estar en un ambiente en que haya mujeres que hayan atravesado quizás algunas situaciones similares. No significa que tengan que compartir sus cosas. A veces uno puede ser como un espectador simplemente de la conversación que está ocurriendo en estos lugares. No, y además te das cuenta que no eres la única. Sí, quizá uno lo vive muy solo, muy sola, pero la verdad es que hay más mujeres que tienen este diagnóstico, ¿ya? Y probablemente con lo que hablábamos del tema de las sobrevivientes de cánceres va a ser más frecuente, quizás, cada día, mientras más avanza la medicina. Para terminar, me gustaría si nos pudieras como transmitir un mensaje
para aquella mujer que ha sido diagnosticada recientemente, o quizás no tan recientemente, de insuficiencia ovárica precoz y que puede sentirse confundida, sola o angustiada? Ya, a ver, si bien es un diagnóstico difícil, ¿ya? Creo que y en el fondo también creo que es difícil decir por qué me pasó y que te estudien y que no encuentren nada. Primero, saber que hoy en día eso es lo más común, no saber por qué, ¿ya? Entonces, aunque tu médico haga todo lo posible para descubrir la causa, lo más probable es que no la encontremos y eso es normal, eso es lo más común, para que no creas que es como, pero me pasó esto y ¿por qué me pasó esto? La verdad es que la mayoría de las veces no se sabe, ¿ya? Por otro lado, me gustaría transmitir que si bien son muchas las complicaciones que pueden ocurrir si no te tratas, si te tratas, la verdad es que vas a poder tener una muy buena calidad de vida y vamos a poder prevenir complicaciones que pueden ser graves y importantes, sobre todo a una edad tan joven, ¿ya? Entonces, el llamado es a consultar apenas yo sospeche el diagnóstico, o si ya lo sé y no estoy recibiendo tratamiento, acercarme para poder recibirlo y ojalá adherir a este tratamiento, o sea, como pensar el por qué lo estoy recibiendo, que es, en el fondo, es como que nosotros sabemos que a las mujeres que están en su menopausia en una edad habitual recomendamos ocupar terapia, pero si no la quieren ocupar es una decisión que está en sus manos. Pero acá, médicamente, el tratamiento se hace siempre, que no haya una contraindicación, siempre, ¿ya? O sea, aunque yo no tenga ni un solo síntoma, hay que entender que este tratamiento es necesario para prevenir las complicaciones que hemos conversado. Y yo, Pili, te quería agradecer porque siento que esto que estás haciendo es muy importante. Como que te quería agradecer por esta iniciativa que has tenido, porque creo que es una forma de dar conocimiento a las mujeres que es muy valiosa. Así que de verdad te admiro mucho por lo que estás haciendo y te agradezco. Aparte que yo también escucho todos estos capítulos y igual uno aprende ¿cachai? O sea, incluso personas que sabemos harto del tema, escuchando a cada especialista que viene, aprendemos mucho. Entonces, de verdad que muchas gracias por tu podcast. Muchas gracias a ti. Yo también he aprendido muchísimo, o sea, de los mismos especialistas. También invité a aquellos que quería que me enseñaran, que enseñaran a las mujeres, pero también que me enseñaran a mí algunas cosas sí, que sentía que podían ser útiles. Oye, quiero darte las gracias por compartirnos tu experiencia, por tu claridad, por tu empatía y también invitar a aquellas personas que nos están escuchando y que, ¿no es cierto?, tienen este diagnóstico, a consultar. Si yo no he vivido esta situación, pero conozco a alguien a quien pienso que sí le podría ayudar, invitar a esa persona a escucharnos en Spotify, a vernos en YouTube y invitar a todos quienes nos escucharon a futuros episodios de nuestro podcast Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien.